La sala del tribunal está llena. Estamos en Salem, Massachusetts, primavera de 1692. Vecinos, granjeros, comerciantes, familias enteras se han reunido para presenciar el juicio. Nadie habla, nadie se mueve. En el centro de la sala una mujer permanece de pie frente a los magistrados. Dice que es inocente, que jamás ha hecho daño a nadie. Pero entonces desde uno de los bancos del fondo una joven se levanta de golpe. Empieza a temblar, se lleva las manos al cuello. La está atacando. Señala a la mujer acusada. Asegura que no solo la ve allí, frente al tribunal, sino también en otro lugar, que su espíritu se le aparece por las noches, que la araña, que la asfixia, que la obliga a firmar un libro oscuro. La sala estalla en murmullos, los jueces observan con atención. Aquello tiene un nombre, prueba espectral. No hace falta una herida, no hace falta testigos. Basta con que alguien diga que ha visto el espíritu de la acusada. Y en aquel tribunal eso es suficiente. La mujer intenta defenderse, dice que nunca ha practicado brujería, pero sus palabras ya no importan. La palabra de una niña puede pesar más que la realidad. Y una acusación invisible puede convertirse en una sentencia de muerte. ¿Cómo pudo una comunidad entera llegar a creerse algo así? Atención, delirantes, lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. Hola delirantes, hoy quiero empezar este episodio de una forma un poco especial, porque justo hoy Crónica Delirio cumple un año. Un año explorando historias donde la realidad se vuelve inquietante, donde los misterios nos obligan a mirar más allá de lo evidente y donde hablamos de personas reales. Así que antes de empezar, gracias por escuchar, por compartir y por comentar. Hoy, por petición de varios oyentes, volvemos la mirada hacia uno de los delirios colectivos más conocidos de la historia. Un episodio donde el miedo, la religión, el poder y el control social se entrelazaron de una forma devastadora. Porque durante siglos nos han contado la historia de las brujas de Salem como un episodio de superstición, pero realmente había mucho más. Así que ajusta la mirada porque hoy viajamos al asentamiento inglés de la bahía de Massachusetts, año 1692. Y esta es la crónica de un delirio. Comenzamos. Para entender cómo Salem llegó a aceptar a algo tan imposible, hay que entender primero el mundo en el que vivían sus habitantes. A comienzos del siglo XVII, colonos puritanos ingleses llegaron a Nueva Inglaterra con un objetivo muy concreto: construir una sociedad gobernada por la Biblia. Los puritanos habían cruzado el Atlántico buscando construir lo que llamaban una sociedad moralmente pura. La comunidad puritana era muy extremista, y bajo la doctrina calvinista, cualquier fenómeno natural inexplicable era castigo divino. Cualquier enfermedad no curada con sopa o una oración era obra del diablo. Pero esa sociedad vivía en tensión constante. Había guerras con pueblos indígenas de la zona, había epidemias, había malas cosechas y había mucho miedo. Para los puritanos el mundo era un campo de batalla entre Dios y el diablo. Y el diablo podía actuar a través de personas comunes. En ese universo mental, la brujería no era una metáfora, era una amenaza real. Y aquella idea no había nacido en América.
Durante siglos Europa había vivido su propia obsesión con la brujería. Entre los siglos XV y XVII fueron miles de personas, la mayoría mujeres, que fueron acusadas de pactar con el diablo, provocar enfermedades o arruinar cosechas. En regiones de Alemania, Francia o Escocia, las ejecuciones se contaban por centenares. La figura de la bruja se convirtió en una explicación cómoda para todo aquello que una comunidad no sabía comprender. Cuando los puritanos cruzaron el Atlántico, ese miedo también viajó con ellos. Y en 1692, en un pequeño pueblo de Massachusetts llamado Salem, ese miedo encontraría un nuevo escenario. Todo comenzó en la casa del reverendo Samuel Parris. El reverendo Samuel Parris se había trasladado de Boston a Salem con sus hijos, Thomas, Elizabeth y Susana, además de su sobrina Abigail Williams, la cual había perdido a sus padres asesinados por indígenas. Junto a ellos vivía una esclava llamada Tituba, junto con su marido John Indian, los cuales se encargaban del cuidado de los niños y de la casa. El reverendo Parris vivía obsesionado por ganarse el amor de Dios y el respeto de los habitantes de Salem. Sin embargo, parece ser que mostraba escasa habilidad en el trato a su familia. En enero de 1692 empezaron a sucederse algunos hechos extraños en la pequeña población de Salem, enclavada entre pantanos y habitada por trabajadores puritanos. Comenzaron los rumores, testimonios teñidos por el pánico. Se empezaron a dibujar supuestas escenas perturbadoras. Se hablaba de visiones de niñas desnudas en un claro del bosque mientras invocaban a supuestos demonios. El 20 de enero, la hija del reverendo, Betty Parris, de 9 años, y su prima Abigail Williams, de 11, comenzaron a comportarse de forma extraña. Convulsiones, gritos, espasmos, estados de trance. Los médicos no encontraban explicación. Finalmente, el doctor William Griggs, médico de Salem, sentenció que no había ningún problema físico que causara ese comportamiento. No hay duda de que se trata de la influencia directa del demonio. Salem estaba intentando explicar lo inexplicable con las herramientas que en ese momento tenía. Cuando los médicos no encontraron explicación, algunos vecinos recurrieron a prácticas populares para identificar a la supuesta bruja. Prepararon un extraño remedio llamado witch cake, es decir, el pastel de bruja. La lógica era simple. Se le daba de comer a un animal, en este caso a un perro, y si enfermaba al igual que las niñas, significaba que alguien estaba actuando desde las sombras. Era una prueba absurda, pero en Salem aquel invierno lo absurdo empezaba a parecer razonable. Muy pronto, al estado extraño de las niñas, se unió otra más, Ann Putman. Tenía 12 años y era hija de una de las familias más ricas de la población. De hecho, Ann contó que una vez estando en el bosque luchó contra una bruja que quería decapitarla. Toda la población de Salem, incluido el reverendo Parris, creían en las brujas y que éstas eran las causantes del extraño comportamiento de las jóvenes. Se había encendido la llama que llevaría a Salem a uno de los delirios colectivos más devastadores de la historia. Y en pocos meses, Salem se convirtió en una máquina de acusar. Algunas confesaban no porque lo fueran, sino porque confesar era la única forma de evitar una ejecución. Quienes negaban las acusaciones morían. El 29 de febrero se firman las primeras órdenes de arresto. Se inició el juicio a cargo de 2 magistrados que debían de dictaminar el origen de las posesiones diabólicas. Con la sala llena de público se inició la sesión en la que los 2 magistrados presionarían a la hija de Parris y a su sobrina para que señalasen a los culpables. Aquella situación dio lugar a una serie de acusaciones infundadas en las que cada uno acusaba al más indefenso o a quien tenía más antipatía.
Bajo tal presión, las niñas señalan a las primeras culpables para evitar la horca. Primero acusaron a Tituba de iniciarlas en ritos satánicos. Según las fuentes, Tituba era originaria de Barbados. Le gustaba contar historias misteriosas a las hijas del reverendo y también a sus amigas. A menudo estas historias y rituales ancestrales chocaban con la moral puritana de aquellos niños y empezaron a encender la imaginación de las adolescentes Betty Parris y Abigail Williams. Tituba, para salvarse de las crueles torturas a las que iba a ser sometida, confesó públicamente: «He visto al diablo en el bosque. A veces toma forma de un hombre muy alto de pelo negro, o de perro negro, o de cerdo. Y he visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja. Y Betty, Abigail, Ann Putnam, Sarah Osborne y Sarah Good están al servicio de Satanás. Y he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal». Según aclaró la misma Tituba, el libro al cual aludía y en el que figuraban todos los nombres de las brujas que había en Salem se lo había entregado a un hombre misterioso. Tras declararse culpable, Tituba fue condenada a prisión y estuvo más de un año recluida. Por su parte, Sarah Osborne era una anciana adinerada, ausente de la iglesia por una enfermedad, y Sarah Good, una indigente embarazada, que también había sido acusada, murieron al no confesar su culpabilidad, la primera en la cárcel y la segunda ahorcada. Posteriormente, otra mujer, Martha Corey, siguió la misma suerte y fue acusada sin fundamento, tal vez a causa de envidias o algunas rencillas entre los aldeanos. Otra aldeana, Susana Martin, fue acusada por un vecino porque creía que había embrujado a sus bueyes. Y John Alden, otro de los habitantes de Salem, fue acusado de ser el hombre que supuestamente había entregado el libro con los nombres de las brujas a Tituba. Aquí aparece uno de los elementos más reveladores del caso. La mayoría de las personas acusadas eran mujeres, y no era casualidad. En la sociedad puritana, la mujer ocupaba un lugar muy concreto: obedecer, cuidar el hogar y permanecer bajo autoridad masculina. Las mujeres que escapaban de ese molde eran sospechosas. Viudas, mujeres pobres, mujeres que discutían, mujeres que tenían propiedades. En Salem, muchas acusaciones tenían menos que ver con el diablo y más con el control social. En junio de 1692, el juez envió a la horca a otra mujer, Bridget Bishop, una mujer que 12 años antes había sido declarada inocente del cargo de brujería y cuyo único pecado había sido tener un carácter extrovertido y haberse casado 3 veces. Otra mujer, Rebecca Nurse, fue también acusada. El juez la conocía bien, la declaró inocente, lo que provocó tal oleada de vandalismo y salvajismo entre la población que el magistrado, asustado, tuvo que cambiar de opinión y ordenar que la ahorcasen de inmediato. Las acusaciones se masificaron por rencillas personales, disputas de tierras, especialmente entre las familias Putnam y Porter. Los tribunales aceptaban lo que llamaban pruebas espectrales, es decir, testimonios de personas que afirmaban ver el espíritu del acusado atacándolas. No hacía falta evidencia física, bastaba con una visión o con una acusación, es decir, el sistema legal validó el delirio abandonando la realidad física, las evidencias tangibles. Y el delirio llegó a tal extremo que ni siquiera los animales quedaron fuera de sospecha. En Salem también hubo perros acusados de brujería. Algunos fueron ejecutados porque se creía que podían ser familiares del diablo o instrumentos de las supuestas brujas. Y hoy puede parecer absurdo, pero en aquel clima de miedo cualquier anomalía, un comportamiento extraño, un ladrido en mitad de la noche, podía interpretarse como una señal de lo sobrenatural. Cuando una sociedad empieza a ver enemigos invisibles por todas partes, incluso un animal puede convertirse en culpable de brujería. En septiembre de 1692, Giles Corey
de 81 años, se convirtió en la única persona en la historia de estos juicios en morir por peine forte et dure, es decir, aplastamiento. Se negó a declararse culpable o inocente para evitar que el tribunal confiscase sus tierras, permitiendo que su herencia pasara a sus hijos. Su resistencia a la tortura es legendaria, reportándose que sus últimas palabras fueron «más peso». La muerte de Giles Corey, símbolo de la resistencia individual frente a la presión colectiva de Salem. Y meses después, ya a finales del año 1692, algo empezó a cambiar. Las acusaciones comenzaron a afectar a personas influyentes, y entonces las autoridades comenzaron a cuestionar el proceso. Para octubre de ese año, las críticas y el cese de los arrestos llegaron por fin. La histeria comenzó a disminuir cuando las acusaciones empezaron a apuntar a personas de alto estatus, incluyendo a la esposa del gobernador William Phips, el aumento de las críticas de clérigos influyentes como Increase Mather, presidente de Harvard, sobre la peligrosidad de la evidencia espectral. Testimonios basados en sueños o en visiones llevó a que el gobernador Phips prohibiese el uso de este tipo de pruebas y ordenara el cese de nuevos arrestos a finales de octubre. En mayo del siguiente año, 1693, el tribunal fue disuelto. Los juicios se detuvieron, pero el daño ya estaba hecho. El gobernador Phips indultó a los prisioneros restantes, liberando a los acusados que quedaban en prisión. El balance final fue una cicatriz imborrable, 20 vidas humanas y el último rastro de inocencia de Salem. Salem es un ejemplo clásico de lo que la sociología llama pánico moral, un momento en el que una sociedad identifica a un supuesto enemigo que amenaza su orden. Ese enemigo puede ser real, pero muchas veces también es simbólico. Las brujas de Salem funcionaron como una explicación colectiva al miedo. En un contexto de crisis, desigualdad y tensión social, acusar a alguien de brujería permitía, primero, canalizar el miedo, segundo, resolver conflictos personales y tercero, reforzar la autoridad religiosa. El delirio no surge en el vacío, surge cuando una comunidad necesita desesperadamente una explicación. Pocos años más tarde, los tribunales comenzarían a admitir que los procesos judiciales iniciados en Salem en 1692 habían tenido bastantes irregularidades, y finalmente, en 1703, el Tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios. Y 3 años más tarde, Ann Putnam, una de las niñas supuestamente embrujadas, pidió perdón a su iglesia y a las familias de los ajusticiados en la horca, y declaró: «Lo hice engañada por Satanás». Por su parte, Betty Parris se fue de Salem con su padre, y el rastro de Abigail Williams se pierde a mediados de 1692. Pero hay una posibilidad que añade una capa de horror casi insoportable a esta crónica. Quizás el delirio de Salem no fue solo una construcción del espíritu o del dogma, sino algo mucho más físico, algo químico. Algunos historiadores, en una búsqueda por racionalizar lo que parece un fallo humano sistémico, sugieren que el origen de los espasmos y las visiones no estaba en el infierno ni en la brujería, sino en el pan de cada día. Hablan del ergotismo, una intoxicación provocada por el cornezuelo del centeno, un hongo que crece en climas húmedos y que contiene ergotamina, el compuesto del que deriva, siglos después, el LSD. Detente un segundo a imaginar esa escena, una comunidad entera atrapada en un viaje psicotrópico, involuntario y colectivo. Padres, jueces y vecinos viendo sombras que cobran vida y espectros que los muerden, mientras con absoluta convicción levantan la horca para sus propios amigos. Sin embargo, no nos engañemos, presentar el centeno como la solución definitiva es a veces un intento desesperado de la ciencia por dar sentido a lo que fue, en esencia, un colapso social. Porque hubiera o no veneno en el pan, el verdadero tóxico fue la histeria nacida de un clima asfixiante de represión y miedo. Salem nos demuestra que no hace falta un alucinógeno para distorsionar la realidad. A veces solo hace falta una sociedad que necesita desesperadamente un chivo expiatorio para no romperse.
En conclusión, este episodio no trata sobre brujas, sino sobre el poder del miedo para crear realidades. Salem ocurrió porque era una sociedad bajo asedio, guerras, clima, represión, desigualdad. Las niñas no fueron el problema, fueron el síntoma de una comunidad que necesitaba un chivo expiatorio. Las brujas de Salem nunca existieron, pero el miedo que las creó, sí. Y en menos de un año una comunidad convencida de estar defendiendo el orden divino terminó destruyendo su propia convivencia. Salem no fue un episodio de superstición, fue una advertencia. Porque cuando el miedo se convierte en verdad absoluta, la realidad deja de importar. Y cuando el miedo se vuelve ley, antes de cerrar este episodio quiero proponerte algo. Estamos construyendo el mapa del delirio, un mapa colectivo donde iremos señalando historias reales de misterio, miedo, fenómenos extraños. Así que quiero preguntarte, ¿qué caso de tu ciudad o de tu país deberíamos investigar? Cuéntamelo en comentarios o en las redes y quizás el próximo episodio nazca de tu historia. Recuerda seguirme en la plataforma de audio que utilices habitualmente, en Instagram o en TikTok. Y si esta historia te ha impactado, compártela con alguien que disfrute explorando el lado más oscuro de la historia. Gracias por acompañarme en esta nueva crónica del delirio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.